la clase número 1, donde dice material para leer, datasheet de equipos, por ejemplo, ¿no? Datasheet de equipos. Si ustedes pueden ver, hay diferentes, un montón de bibliografía técnica que les va a interesar y va a ser muy útil para su formación. ¿Bien? Creo que conmigo van a ir directo a la práctica, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver un equipo no integrado. Ya saben que un equipo no integrado está formado de un radio y de una antena. Entonces vamos a ver una antena AC, por ejemplo, ¿no? Bien. Bien, por ejemplo acá tenemos las Rocket Dish, que son MIMO. Entonces ya saben que un MIMO es una característica de una antena, ¿no? Tenemos los modelos del Rocket Dish 2G24, que quiere decir que trabaja en 2.4 GHz con una ganancia de 24 dBi. El Rocket Dish de 3 GHz de 26, el Rocket Dish de 5G de 30 dBi, ¿no? El RD5 de 5G 30 dBi. Joan dice, ¿cómo se sabe que es antena MIMO? Bueno, acá entiendes el 2x2, ¿no? Al ser 2x2 ya es MIMO, Joan. Todas las antenas te dicen que son MIMO 2x2. Quiere decir que tiene 2 transmisores y 2 receptores. Listo. Entonces seguimos acá. Entonces, por ejemplo, ¿qué podemos ver acá en el datasheet? Podemos ver la frecuencia que trabaja. Te dan un overview o un panorama, que es una antena con una estación base para poder crear un punto final de un alta performance para Bajal o Bridge o Red. Bien, entonces vamos a la parte técnica, donde vamos a ver las diferencias cada uno. Por ejemplo, acá podemos ver que tienen kit de alineación, ¿no? Mira, tienen kit de alineación. Entonces, pero a nosotros nos interesa ver esta parte, la parte de especificaciones, ¿no? La parte de especificaciones. Por ejemplo, acá tenemos el RD5G30, el RD5G30LW y el RD5G34, ¿no? ¿Qué es lo que podemos determinar a primera vista? Que trabaja en la banda de 5 GHz con una ganancia de 30 dBi. Acá lo mismo, y acá 5G de 34. El RDG530LW viene a ser de, por acá debe explicar por qué es LW. Un ratito, vamos a ver. Dice que el fabricante nos menciona que el RD5G30LW de 5.1 a 5.9, continuando, nos indica que la antena Rocket Dish 5G30LW es una característica que tiene la misma ganancia que el RD5G30 y agrega las siguientes ventajas, ¿no? Es más liviana, ¿no? Y tiene componentes más robustos, ¿no? Se extiende en el reflector, lo que hace que tenga una mejor performance a lo que es la interferencia o ruido de colocation, ¿no? El diseño te va a permitir una alineación más fácil, ¿no? En torre. Son las características del LW, pero después de ello tienen la misma frecuencia y misma ganancia. Bien, entonces volviendo acá a las antenas, a las características de antenas, tenemos los diferentes modelos, tenemos las dimensiones, el peso, el rango de frecuencia es muy importante. Recuerden que tiene que ser compatible con los rangos de frecuencia de mi transmisor, ¿no? O de mi radio. La ganancia de las antenas que se da en dBi. Miren que la polarización vertical y horizontal es la misma, ¿correcto? Es la misma. Bien.
Y aquí está el parámetro que nos interesa, ¿no? Que nos interesa también. El EBS-WR que les había comentado. Miren que el RDG 530 tiene 1.41, mientras que el RD 5G30 tiene 1.61. Entonces, de las dos antenas, ¿cuál elegirían ustedes? ¿El RD 5G30 o el RD 5G30 LW? A ver sus respuestas, por favor, en el chat. ¿Cuál de las dos antenas elegirían en base al BSWR? Claro, si comparamos todas las antenas, obviamente el RDG26 es el menor, ¿no? Con el RDG 5G30 o el RD 5G34. Ahora, esto que ustedes ven acá, que estoy subrayando, es el ángulo de apertura de las antenas. Bien, es el ángulo. Si se dan cuenta, son antenas directivas y miren el ángulo que tiene. Por ejemplo, esta antena de 34 dB, mira el ángulo de apertura que tiene. Recuerden que mientras más ganancia tenga, el ángulo de apertura va a ser más estrecho o más pequeño, porque necesita concentrar mayor energía para poder tener mayor alcance. Bien, es 3 grados. Entonces, una de las ventajas de las antenas direccionales es que pues tienen mayor alcance, pero una de las desventajas es que su ángulo de apertura es pequeño. Y al ser su ángulo de apertura pequeño, ¿no? Entonces el lóbulo frontal, ¿no? El lóbulo principal de la antena, al ser pequeño, es más difícil de alinear. No imposible, pero sí es más difícil de alinear. Bien. Eso es por referente a una antena, un datasheet de una antena. Bien. Entonces ha quedado claro ahí. Ahora vamos a ver, por ejemplo, un equipo, un radio, ¿no? Vamos a ver acá, un Rocket Titanium DS, vamos a ver un Rocket Titanium DS. Por ejemplo, es un Rocket Titanium, ¿no? Ajá. Vamos a ver el Rocket Titanium, vamos a ver las especificaciones técnicas. Bien. Por ejemplo, acá vemos, primero vemos que trabaja en 2.4 GHz, ¿no? Tenemos una potencia de 28 dBm. Y acá está lo que yo le decía, pues, ¿no? La codificación del estándar. Por ejemplo, es un equipo Legacy, es un equipo de 802.11n, ¿no? 802.11n. Por ejemplo, acá tenemos 28 dBm, ¿no? Por ejemplo, con la máxima potencia de este equipo, que es 28 dBm, ¿cuánto voy a lograr? Voy a lograr un MCS0 de, una velocidad de MCS0, que traducido viene a ser entre 0 y 6 megabits por segundo. ¿Ven? Mientras que con 22 dBm, o sea, una potencia menor, voy a lograr una velocidad o un data rate, aquí vemos acá el data rate, de MCS15. Quiere decir una velocidad de 300 megabits por segundo, porque es un MIMO 2x2. Si yo tuviera un MIMO de 4x4 en N, acá, si yo tuviera un MIMO de 4x4, podría lograr una velocidad de hasta 600.